Con el segundo acto que teníamos programado en esta jornada conmemorativa. Es el único que dentro del formato mayoritariamente mesas redondas dedicamos a una conferencia, una intervención de José Luis Villacañas. Yo creo que es en este momento el pensador del grupo de los más interesantes, con una producción bibliográfica interesantísima, con un complemento además que me parece que es muy interesante, muy del tiempo. Hay muchísimo material suyo en YouTube, conferencias, entrevistas. Es una auténtica fortuna de los tiempos el poder disfrutar de la creación literaria, de la creación en realidad poligráfica, porque José Luis es historiador, pero también es filósofo de la historia. Bueno, lo primero que habría que decir es algo que no hemos hablado, pero que a mí me llama la atención, es que es de Úbeda. Yo no sé qué pasó en Úbeda, ahora ha aparecido otro fenómeno literario que es David Zuclés, es Antonio Muñoz Molina, es Joaquín Sabina, es Úbeda, que es una ciudad pequeñita, pues la verdad es que está teniendo una feracidad en la creación de verdaderos fenómenos muy importante. José Luis nació en Úbeda en junio del 55. Su dedicación principal es la filosofía política y la historia de la filosofía. Historiador de las ideas políticas, de los conceptos y de las mentalidades en el ámbito español. Es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense, director de la Biblioteca Saavedra Fajardo, del pensamiento político hispánico. Empezó con un destino en la Universidad de Murcia, pasó por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas antes de recalar en 2009 en la Universidad Complutense de Madrid, desde la que está en un área que me parece de una capacidad muy interesante en orden a la reunión de diversas disciplinas que están dando un fruto que a mí me parece que es de lo más interesante en cuanto al pensamiento crítico de la historia de España, ¿no? Yo recomiendo vivamente la lectura de su producción bibliográfica, que es muy extensa además. No vamos a detenernos, pero vamos, la historia del pensamiento político español me parece que es una historia del poder político. Del poder político, y aparte es una obra notabilísima, interesantísima. Y en general, bueno, no tiene mucho sentido que perdamos tiempo de lo que debería ser su intervención, porque está al acceso de todo el que quiera verlo en las publicaciones que se pueden encontrar a través de Internet. Y, como digo, no vamos a perder más tiempo para escuchar su intervención, por la que yo tengo muchísimo interés también. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Carlos. Es, como no, un inmenso placer estar acá en Valladolid, una tierra, como saben, de cierto modo vinculada a Úbeda. Cuando casa Francisco de los Cobos con un Hurtado de Mendoza y construye la casa de los Hurtado de Mendoza, donde nace Felipe II. Bueno, creo que para alguien de Úbeda, que en el fondo es una especie de islote de Castilla en Andalucía, regresar, y además mi segundo apellido es Berlanga, o sea que también regresar a Castilla es muy, muy placentero. Yo desearía hablarles, como es lógico en estas cosas, de 5 puntos, ¿no?, que me gustaría dejar claro al principio. Y el primero
sería, obviamente, explicar este título, ¿no? Este título tan extemporáneo, ¿no? En un momento tan raro en la evolución intelectual de Occidente y del mundo, iniciar una conferencia hablando de cantos de vida y esperanza es complicado, ¿no? Pero me gustaría explicar por qué he elegido este título, que me parece importante. Luego, me gustaría hablar brevemente de los pilares de la transición, cuáles fueron los pilares de la transición. En tercer lugar, me gustaría hablar de la universidad y de lo que significó el cierre de la Universidad de Valladolid. En el cuarto punto me gustaría hablar de las enseñanzas de este momento y la evolución política española. Y el quinto, como debe ser, una pequeña conclusión. ¿Por qué Canto de Vida y Esperanza? Como saben ustedes, Canto de Vida y Esperanza hace referencia al título de la obra de Rubén Darío. Rubén Darío escribe Canto de Vida y Esperanza en 1898, en el momento en que Estados Unidos derrota a España con la voluntad de hacerse con Puerto Rico y Cuba y las Filipinas. Esto de anexionarse islas, Groenlandia, no es un invento de Trump, es algo que viene de muy lejos y que efectivamente siempre acaba, en cierto modo, configurando un imaginario estadounidense contra el mundo latino. Cantos de Vida y Esperanza, desde ese punto de vista, significó una cierta autoafirmación del mundo latino. Rubén Darío, que vivía en París, estuvo en condiciones de retar a Roosevelt, el primer Roosevelt, no el segundo, en un poema muy impactante, ¿no? Donde dice, bien, usted Roosevelt tiene de todo, usted Roosevelt, el gran cazador, el gran portador de rifle, tiene de todo. Tiene dinero, tiene oro, tiene de todo, pero le falta una cosa, espíritu. Esto, no podemos imaginar lo que significó Cantos de Vida y Esperanza para la intelectualidad española y americana. Significó ciertamente el primer momento en el que el entusiasmo fecunda la literatura española. La literatura española no tiene héroes sin entusiasmo. El único héroe con entusiasmo que tiene es el Quijote, y es entusiasta porque está loco, obviamente. No. Cantos de Vida y Esperanza significó una inyección de entusiasmo en el mundo latino y en el mundo español. Machado no se entendería sin Cantos de Vida y Esperanza. Maeztu, el primer Maeztu, el Maeztu socialista, no se entendería sin Cantos de Vida y Esperanza. Pero sin Cantos de Vida y Esperanza no se entendería Alfonso Reyes, Vasconcelos. En el fondo, Cantos de Vida y Esperanza traía la viva continuación del espíritu de José Martí. Y acabaría configurando esta intelectualidad latinoamericana que ha hecho de la literatura en español, por primera vez, esto hay que decirlo con claridad, desde Cervantes, una literatura mundial. Sin embargo, cuando nos acordamos, paso al segundo punto, nos acordamos de la transición española, que fue uno de los repetidos momentos que, dada la trágica historia de España, España parecía iniciar un nuevo comienzo, como lo había hecho con la Primera República, como lo había hecho en 1931, cuando de nuevo se sentía energías para un nuevo comienzo. Olvidamos que no hubo ningún elemento cultural parecido
a lo que significó Cantos de Vida y Esperanza. Esto es una cosa muy rara. Cuando revisamos la cultura de aquellos años, 75, 76, 77, nos encontramos fundamentalmente con momentos culturales importantes, cierto, pero viviendo en un momento tan radicalmente importante de la historia española, no se produjo una gran obra cultural que estuviera en condiciones de significar una renovación completa del espíritu cultural español como Cantos de Vida y Esperanza. Si recordamos los grandes momentos culturales, acordaos, Lluís Llach, Campanades a mort, ¿no? Campanades a mort, que era algo tétrico, que contaba la muerte de los refugiados en la iglesia de Vitoria en el momento en que Fraga estaba en Londres. Los grandes momentos culturales, por ejemplo, el recital de Raimon en Madrid, ¿no? La canción más vitoreada era Diguen no, diguen no. Las Campanades amor, diguen no. Por supuesto, Paco Ibáñez nos mostraba toda la vieja poesía de la resistencia de la época de la República, pero nosotros no teníamos una forma de vivir aquel momento capaz de proponer algo parecido a un entusiasmo colectivo y dejarlo reflejado en la cultura española. Esto es importante. Ahora diré que no es un síntoma de pesimismo. Ahora veré que la transición tuvo otros méritos importantes, pero no tuvo este. Si nos damos cuenta, sin embargo, entro en los pilares de la transición. Los tres pilares reales de la transición, lo hemos escuchado en las mesas de esta mañana, fueron los sindicatos, obvio, ya se ha hablado de esto, posiblemente sin los sindicatos la transición española no hubiera culminado como culminó, no se hubiera estabilizado el régimen político como lo hizo. Sindicatos, pactos de la Moncloa son completamente fundamentales. La capacidad que tuvieron los sindicatos de erosionar como un viejo topo los sindicatos oficiales fue proverbial y aseguró el suelo sobre el que la sociedad española estuvo en condiciones de mirarse en los momentos públicos de la transición. Segundo, la universidad. La universidad fue desde hacía mucho tiempo el talón de Aquiles real de la dictadura. Desde el año 1955, desde la muerte de Ortega, las primeras manifestaciones en la Complutense, las primeras huelgas de estudiantes fueron decisivas para indicar algo decisivo, fundamental, que Franco no construía su dictadura sobre una balsa de aceite, ¿no? Que había un subsuelo que hervía. Y esto realmente era la universidad. Y el tercer punto, lo ha dicho también un participante en la mesa, el mundo cultural. El mundo del cine, el mundo ya inicialmente de las revistas, el mundo de la cultura en un sentido amplio que implicaba costumbres, cambios morales, una configuración completa del mundo en contacto con las realidades sociales europeas. Estos tres elementos fueron, sin ninguna duda, los pilares de la transición porque se puede demostrar de manera clara que fueron los objetivos fundamentales de la represión del franquismo. El franquismo olfateaba realmente dónde estaba el enemigo y se centraba de una manera muy, muy importante en estos tres momentos cruciales. Sin embargo,
alrededor de la industrialización, alrededor de la democratización de la enseñanza y alrededor de toda una serie de proliferación de empresas culturales, esos tres pilares crecieron de una manera tan fuerte que hicieron respecto de la sociedad exactamente lo mismo que habían hecho los sindicatos respecto de los sindicatos oficiales. Como un viejo topo, erosionó todas las formas franquistas y generó ese sentido común sociológico que compartimos los que crecíamos al mismo tiempo que se consolidaban esas opciones y que configuraron un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común. Yo recuerdo, yo no quiero pasar por lo que no soy, yo no he sido un activista, no tengo un pasado heroico, soy un ratón de biblioteca y procuro ser un hombre atento. No. Por mi vida han pasado héroes, pero realmente yo no lo soy, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo el homenaje a Machado en Baeza, porque se iba a desvelar una estatua del gran escultor Macho, y allí la policía fue tremenda, cargó de manera increíble, y muchísima gente de los que allí estaban tuvieron que salir corriendo por la carretera y llegar a Úbeda, ¿no? Úbeda quedó invadida de gente moderna, ¿no? Pero realmente ya se estaba configurando ese sentido común que permitía meter a todos aquellos en las casas, impedir que la policía pudiera llegar a saber dónde estaba. Úbeda era la academia de la Guardia Civil, imagínense, ¿no? Si hubieran desplegado a los guardias civiles, hubieran requisado todas las casas. No. Fue un contacto duro con la modernidad, pero asumido por las gentes sencillas de Úbeda de una manera que yo recuerdo con generosidad y comprensión. Por supuesto, la necesidad productiva del nuevo capitalismo español, un capitalismo hecho de aquella manera, prisa y corriendo, con muchísimas debilidades, etcétera, etcétera, generaba la necesidad de un sistema educativo nuevo. Y aquí sí puedo decir con claridad que la universidad que requería aquel sistema productivo es la universidad que nos permitió a los hijos de los labradores y a los hijos de los obreros, por primera vez en milenios, llegar a la universidad. Y esto creo que vertebró de otro modo la cultura de las clases medias españolas, ¿no? Que la universidad fue el punto débil del franquismo se ve en el hecho de que el franquismo no supo qué hacer con ella. Nunca. Nombró a Ruiz Jiménez y a Laín Entralgo para poder dirigir la Complutense como universidad emblemática y tuvo que hacerlos dimitir al poco tiempo. En la época en la que estamos, cometieron tres errores fundamentales. Voy, como es obvio, a mi tercer punto. Tres errores fundamentales increscendo, en un proceso increscendo. El primer error fue los colectivos de expedientados de 1982. Esto no generó algo así como una gran noticia nacional. Pero yo estaba en segundo de carrera, en primero de carrera había acabado, entraba en segundo de carrera y en 1982 descubrimos 72, sí, no, 72.
No, 72. Gracias, Carlos. No, 72. Rector Wagner. En Valencia pudimos comprobar a la vuelta del curso, 1972, septiembre, que 280 de nuestros compañeros habían sido expedientados, solo en Valencia. Por supuesto, esto pretendía descabezar el movimiento estudiantil, aunque creo, sinceramente, que no lo logró por nada del mundo y al mismo tiempo logró que una buena parte de estas personas, de forma heroica, como he dicho antes, ingresaran en la clandestinidad y fecundaran las líneas directivas de los partidos que se llamaban entonces de extrema izquierda, desde Bandera Roja a la ORT, MC, Liga Comunista, etcétera, etcétera. Cuento lo que vi. El segundo, este error fue muy importante porque estamos hablando de truncar 280 destinos que todavía en aquel tiempo eran destinos de jóvenes fundamentalmente burgueses. El gran estallido de la Universidad Democrática iría a partir de 1978, 79, 80. Eran familias burguesas que estaban siendo amenazadas en sus expectativas de reproducción de estatus social y que por supuesto mostraban de manera clara cómo el franquismo, por estabilizarse, iba a estar en condiciones de poner en peligro realmente las propias proyecciones de vida de las élites burguesas del país. El segundo error en aquel momento fue cambiar el año 74, donde se nombró ministro a alguien por error, a Julio Rodríguez, por error. Y este hombre se le ocurrió la brillante idea de cambiar el calendario milenario de la Universidad Española, ¿no? Desde 1230 el curso empezaba en septiembre y este hombre se le ocurre empezar el curso en enero, generando 4 meses de vacío, impidiendo que hubiera los viejos exámenes de febrero, en fin, generando el caos y mostrando de una manera muy clara que un nombramiento realizado fundamentalmente por la veneración fanática del caudillo podía llevar a extremos de insensatez completos. Porque fue el caudillo el que dijo, no, porque Villar Palasí, ustedes saben que había implementado toda la reforma educativa, había acabado literalmente loco. No estoy hablando en broma. Los que lo conocimos, y conocimos a mucha gente que lo conocía, recibía en su despacho amenazando con disparar a los libros de derecho. Estos me han arruinado la vida, estos me han arruinado la vida. Villar Palasí, ciertamente, es un hombre al que ya se buscó de ministro de Educación sin querer, pero no encontraba sustituto, porque se sabía que el punto débil era educación y universidades. Y al final Franco dijo, el rector de la Autónoma, el rector de la Autónoma. El rector de la Autónoma, que él conocía, era Luis Sánchez Agesta. A Luis Sánchez Agesta, con todos los respetos, franquista, pero un hombre solvente desde el punto de vista intelectual. Había sido consejero en Cortes desde los años 40, pero intelectualmente alguien bien amueblado. Pero había cambiado de repente y habían nombrado a este farmacéutico,
Entonces todos se quedaron mirando, absolutamente extrañados, pero como era la palabra del caudillo, dijeron, pues bueno, pues el rector de la Autónoma. Así se regían los destinos de la universidad y de la educación española en aquel momento. Y esto lo que mostraba es que toda la corte, o cohorte, bueno, había una corte y una cohorte. Ustedes saben, la cohorte era la Guardia de Franco, era la cohorte militar o miliciana de Franco, y estaba la corte de Franco. La corte de Franco no estaba en condiciones ya de tener el sentido común mínimo, de administrar la realidad. Y el tercer error fue nombrar a Cruz Martínez Esteruelas, que fue el que sustituyó a este insensato, y que ante la propuesta de José Ramón del Sol de cerrar la universidad, después de estar asistiendo a una clase vacía durante una hora para cumplir el compromiso de que la hora es sagrada, decidió cerrar la Universidad de Valladolid, dejando en la calle a 8.000 estudiantes, lo que significa afectando más o menos, desde un punto de vista del ámbito social, a unas 80.000 personas. Esto es, dejando con una clara evidencia que los intereses del franquismo ya no podían ser los intereses de la sociedad española. La forma en que se sustanció estos tres errores fue la evidencia compartida por todo el mundo de que ni el franquismo podía administrar la realidad española, ni podía evolucionar. No, estas dos evidencias fueron decisivas para generar la convicción extraordinariamente extendida de que aquello tenía que acabar y de que no había posibilidad alguna de que lo que se organizaba alrededor de las estructuras franquistas pudiera sobrevivir a la muerte de Franco. Creo que esta fue, sinceramente, la manera en que percibíamos todos los presentes en aquel tiempo que llevábamos el viento en las alas. Y creo que esta fue la sensación fundamental de la sociedad española de aquel tiempo. Saber que esto que decía Walter Benjamin, ¿no? El ángel que sopla la historia, ¿no? por un momento, sin que sirva de precedente, estaba a nuestro favor. Y creo que esta convicción que penetró en muchos estratos sociales españoles, estuvo en condiciones de orientar la transición. Solemos hablar de la transición como una época de consenso, pero olvidamos las enormes luchas políticas que se dieron. Se nombró en la mesa anterior plataforma, platajunta, construcciones partidistas contrarias, por supuesto los intentos de los que procedían del grupo Tácito por sobrevivir. La lucha política fue extraordinariamente intensa en la transición. Y los que vivíamos en aquel tiempo tampoco teníamos muy claro que estuvieran en condiciones de ponerse de acuerdo. El consenso se produjo porque había más consenso social que consenso político, en mi opinión. El consenso entre las fuerzas políticas, creo que esto es muy importante, y entro en el punto cuarto, que es la enseñanza
de la transición, el consenso lo dictó la sociedad a las fuerzas políticas. Algunas fuerzas políticas no estaban muy convencidas, acordaos, de que la democracia española tuviera que ser algo diferente a la democracia alemana. Pero acordaos que en la democracia alemana el Partido Comunista estaba prohibido. Y había fuerzas políticas importantes que consideraban que era viable una democracia sin la presencia del Partido Comunista. Pero hubo una causa general, con independencia de que fuéramos comunistas o no. Yo estaba pendiente de ganarme una beca, no tenía tiempo de... Con independiente de la extrema izquierda en la que se militara. La causa general fue que el Partido Comunista legitimaba la transición española y la democracia española, y que sin él no había democracia. Y esto se defendió de manera muy fuerte en la calle y se defendió con importantísimas manifestaciones que, por supuesto, tenían que ver con libertad, que tenían que ver con amnistía, pero que no había manera de integrar al Partido Comunista sin integrar al al PSUC, y que por lo tanto no había posibilidad de integrar al PSUC sin integrar las reivindicaciones nacionales de Cataluña. Y acordaos, las manifestaciones que empezaron con libertad y amnistía acabaron con estatut de autonomía. No se decía y estatuto de autonomía, que no rimaba, no mantenía el alejandrino, era estatut de autonomía. Esto fue una causa general. Y esto, en mi opinión, fue el sustrato social sobre el que, al final, las dos plataformas tuvieron que reunirse y, al final, el propio Suárez tuvo que aceptar la legitimación del Partido Socialista, del Partido Comunista. Si no hubiera sido así, de verdad, estamos en condiciones de pensar que lo que significaba claramente, ¿no?, para las élites del franquismo una traición, hubiera merecido una respuesta por parte del ejército diferente de la que fue un resentimiento hostil, lleno de odio. Yo estaba haciendo la mili en aquel momento, lleno de odio, por supuesto, hacia Suárez, por supuesto, hacia todo lo que significaba la democracia, pero ninguna manifestación, obviamente, de entrada, ninguna manifestación clara que permitiera pensar en la reedición de algún tipo de pronunciamiento militar. La causa general. Esta es la cuestión. Una causa general que, como he dicho antes, en último extremo, no procedía de un sí entusiasta. No soy tan iluso, ¿no?, de creer, ¿no?, que allí se daba cita un programa claro de futuro. Pero había líneas rojas. Esto es, había más la capacidad de coagular un sentido genuinamente popular alrededor de, díganlo, alrededor de ciertos noes. Ilegalidad del Partido Comunista, no. No sabemos lo que votaremos luego. Y luego se demostró que efectivamente 25 diputados. Pero allí se establece una causa general que dice, por aquí no. Y creo que esta realmente ha sido la forma
en que se ha producido la impronta del comportamiento democrático del pueblo español. Ustedes saben que la impronta es una construcción biológica, ¿no? Lo tienen todos los animales, lo tienen los animales humanos. Las experiencias iniciales construyen impronta. Y la evolución de la democracia española tiene esta impronta. En determinados momentos ha habido una causa general. La hubo, lo debemos recordar, aquí todos o somos calvos o pintamos canas. Tenemos que recordar las grandes manifestaciones contra los asesinatos, los asesinos de Atocha. Esas manifestaciones no eran la demostración de un programa positivo, pero era la demostración de un elemento fundamental de que por ahí no queríamos ir. Era marcar una línea roja de que allí no íbamos como pueblo. Y fueron manifestaciones claramente de formación de pueblo. Como fueron manifestaciones de formación de pueblo las que siguieron al golpe de Tejero, increíblemente masivas, que no eran manifestaciones partidistas, no estaban en condiciones de decir, y de los que estamos aquí votaremos a, o asumiremos un programa, pero sin las cuales no se puede entender la victoria del Partido Socialista de octubre de 1982. Ahora sí, 82. Fue una causa general. De la misma manera que fue una causa general cuando en 1996, 15 años después, escuchamos que habían matado a Tomás y Valiente. Y el grito de basta ya comenzó a hacerse insoportable. Y eso también fue una manifestación de pueblo, que se sumó con las manifestaciones de pueblo, con los asesinatos de Ordóñez, con los asesinatos de Blanco. Allí hubo una línea roja, clara, de decir, por aquí no vamos a pasar como pueblo. Esto no lo vamos a interiorizar en nuestra alma. Y por eso fue un imperativo de decencia política. No fue un imperativo, fue esto que se decía esta mañana, este momento en que la moral y la política no pueden divorciarse. Por ahí no íbamos a ir. Como no fuimos cuando de manera completamente fraudulenta, mentirosa y alevosa se nos llevó a la guerra de Irak. Y cuando el pueblo español empezó a manifestarse diciendo guerra no tenía muy claro lo que había que hacer, posiblemente no sabía y no se estaba en condiciones de entusiasmarse con un programa, no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar con todo esto. Claro que sabía que Saddam Hussein era un tirano completamente sanguinario, pero no, por ahí no. Y efectivamente, aquello preparó las manifestaciones posteriores al 11 de marzo, que han determinado la evolución política de este país, porque dejaron a la luz de una manera completamente clara y evidente las dificultades de confiar en uno de los partidos políticos españoles. Esto duele decirlo, porque hubiera sido mucho más noble que la democracia española se hubiera estabilizado. Pero lo que vimos en aquellos tiempos, lo que vimos de mentira, de manipulación, eso tiene que ser purgado.
Y no habrá democracia española mientras lo que vimos en aquellos tiempos no sea reconocido como algo completamente contrario a los intereses del pueblo español. Y la imposibilidad de darse cuenta de esto es lo que nos llevó, por mantener una corrupción intolerable, nos llevó, como saben ustedes, al 15M, donde todo el sistema de la representación española estuvo a punto de quebrar, no porque la gente quisiera primar un programa, un proyecto, no, porque era asfixiante, intolerable. Y necesitábamos que los partidos políticos entendieran que son nuestros servidores, no nuestros señores. Es una cosa muy sencilla. Cicerón lo conocía, lo sabía ya. No necesitamos grandes teorías políticas para saber que un político es un servidor público, no un señor del público. Eso no se ha aprendido. Cuando vemos cómo políticos vuelven a las andadas respecto de vender la huerta valenciana, 30.000 hectáreas de huerta valenciana, para hacer casas que compran cash los multimillonarios rusos o los fondos de inversión norteamericanos, entonces nos damos cuenta que ese político es un señor que nos expropia de nuestros bienes públicos. No necesito seguir, pero me gustaría decir que yo también creo, y debo confesarlo, que lo que sucedió en Barcelona en 2023, saliendo a las calles, los miembros de la sociedad civil catalana, fue también una manifestación de línea roja. Fue una manifestación del pueblo español. Y fue claramente decir que no queremos separar dos naciones. Porque solamente hay una forma en que dos naciones puedan vivir en paz. Dos naciones lo han dicho desde Alfonso X el Sabio hasta el más conservador de todos los conservadores españoles, que es Elías de Tejada, famoso jurista. Dos naciones, Cataluña y España, dos naciones solamente pueden vivir de una manera, federándose. Y lo que emerge en esa manifestación del 2023, de octubre del 2023, es que efectivamente una nación, quiere formar parte de una federación con otra. Y creo que no hay otra forma civilizada de hacer las cosas igual desde Cicerón. Yo siempre pongo el contador de minutos, pero luego no le doy, así que está en 000. Entonces un desastre. Llevas 38. Llevo 38. ¿Cuánto me queda? Y lo que quieras. No, lo que quiera no, yo hablo mucho. 15 minutos. ¿O alguien cree de verdad que el fracaso de ETA, el fracaso del golpe militar, el fracaso del secesionismo catalán, el fracaso de la extrema derecha, no tiene nada que ver con esas movilizaciones populares? Tiene todo que ver con esas movilizaciones populares. Esto no es populismo. El populismo quiere definir un significante vacío. Esto no era un significante vacío, era un significante concreto. No más violencia, no guerra de Irak, no secesión, no.
Estamos hablando de significantes llenos de contenido, inspirados en las aspiraciones republicanas de un pueblo que efectivamente quiere mantener una virtud política. Esto no define una hegemonía, como dice el populismo, no. Definen actos hegemónicos. Porque son actos en los que el pueblo muestra suficiente convergencia de criterio como para que pueda ser ignorado. Este es el punto que permite que la democracia pueda ser liberal si en determinados momentos importantes es capaz de canalizar, no de uno en uno, sino como pueblo, determinadas líneas evolutivas. La democracia liberal, sí, pero con momentos de virtud republicana, con momentos en que el pueblo es capaz de unirse y efectivamente decir, por aquí, aunque os empeñéis, no nos llevaréis. Creo que a la democracia española le falta, entro en mi quinto punto, le falta una causa general. Estamos asombrados, escandalizados de la baja calidad política de nuestros partidos y de nuestros representantes. Estamos asustados de que eso redunde en los más cínicos, oportunistas, que por supuesto se convertirán en agentes al servicio de intereses que no son los nuestros. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Y estamos viendo hasta qué punto su cinismo lleva a posiciones completamente contradictorias, que solamente pueden ser asumidas cuando imponen el fanatismo y el dogmatismo más extremo, como era el fanatismo clerical, cuando la divisa era credo quia absurdum est, creo porque es absurdo. La contradicción de reclamar delante de la extrema derecha europea a Madrid como capital del imperio. Lo hemos visto hace unos días. Madrid, capital del imperio. Y al mismo tiempo, ser el representante de los intereses de un hombre que está en condiciones de decir: no me habléis ese español de mierda. España, capital de un imperio, y se convierte en cómplice del que masacra y ofende a los países con los que una vez tuvimos responsabilidades. ¿Qué tipo de contradicción es esta? Crece porque no hay causa general. Si esperamos a que los partidos generen la causa general, esperaremos en vano. Será la oportunidad de estos cínicos hipócritas que, sí, pueden estar haciendo eso, celebrando al hombre que masacra a los hispanos cuyo entusiasmo y optimismo cantó Rubén Darío. Pero no es menos grave aquellos que efectivamente aplauden cuando el señor Putin y el señor Trump deciden el destino de Ucrania, como Stalin y Hitler decidieron el destino de Polonia, a solas, dividiéndolo. Esto no es menos
problemático. Y tenemos que recordarlo porque tampoco se puede olvidar. Los partidos llegarán a tratarnos de otra manera cuando haya una causa general, cuando estemos en condiciones de producir suficientes movilizaciones populares que estén en condiciones de decirle: no vamos a ir por esta representación barrio bajera de enfrentamiento político. Pero tenemos una causa general. Tenemos de verdad la evidencia de cuál podría ser el no, que estaría en condiciones de llevar como contraprestación un sí, que marcara la evolución de nuestra democracia. La tenemos, creo. La tenemos, y por eso es bueno recordar aquellos tiempos de 1975. Porque no venimos de la selva, no venimos de la jungla, no venimos de la barbarie. No tenemos que ser salvados por un puritanismo extremo, como si jamás hubiéramos tenido contacto con formas civilizatorias. Luchamos como pueblo para traer una democracia. Hicimos algo importante. Lo hicieron nuestros padres, los padres de todos los derrotados, que fue no transmitirnos resentimiento, ni afán de odio, ni de venganza. Por muy duras que fueran las condiciones que vivimos bajo la época de Franco, y fueron muy duras, no perdimos el alma, porque la sociedad española no perdió el alma. Nuestros padres no perdieron el alma. No tenía nadie que venir a enseñarle a las mujeres de entonces lo que era coraje. Tenían que salir a coger aceituna con los hombres, tenían que espigar con los hombres, tenían que segar con los hombres y tenían que saber que el coraje era algo que tenía que compartir la familia entera. No venimos de la barbarie. No necesitamos apuntarnos a un espíritu woke para saber qué cosas son decentes. Tenemos muy claro lo que es ser decente. Lo hemos vivido, lo recordamos, lo sabemos. Y sabemos que estamos perdiendo la decencia. Estamos perdiendo la decencia cuando aquel pueblo sufriente hasta la muerte por hambre, estuvo en condiciones de encarar un destino positivo, amable, un destino de evolución sencilla, que hizo de España un país de acogida, un país acogedor, un país de buen espíritu, un país que cada extranjero que venía aquí quedaba completamente prendado, porque este era un pueblo que no estaba atravesado por el resentimiento. Esta victoria moral y política estamos a punto de perderla. Y estamos a punto de perderla porque se nos quiere llevar a una situación terrible, dominada por la brutalidad. No es más que brutalidad. Brutalidad al emigrante, brutalidad al negro, brutalidad al pobre, brutalidad al diferente. Es un asunto de barbarie hacia la que vamos, que tiene como contrapartida la
la reverente adoración del rico. Por mucho que ese rico construya sus señas de identidad, humillándonos y humillándonos. ¿Esto? ¿Cómo se puede vivir así? La causa general tiene que ser la recuperación de la decencia y del buen sentido cívico, del buen sentido republicano, virtuoso, del buen sentido que tiene claro que únicamente puede producirse una evolución de los pueblos en la medida en que se mantenga la transmisión generacional de modo adecuado. Y no hay otro modo adecuado más que la memoria. Esta recuperación nos va a tocar a los hombres y mujeres de nuestra generación. Y será la única forma de pagar lo que de otro modo no podrá ser más que una conciencia de culpa que pesará sobre nosotros. Porque hemos sido la generación privilegiada de la historia de España, desde Viriato, no desde ahora, desde milenios. La única en la historia de España que ha podido realizar su existencia entera en libertad. Esto es una cosa que debe llamarnos la atención. Hemos sido privilegiados por ese momento en que el destino personal y el destino de un pueblo se dan la mano de forma positiva. Y ahora no podemos decirnos que después de 50 años de administrar la democracia española, la vamos a dejar en manos de estos. Esa culpa pesará sobre nosotros desde el punto de vista histórico. Así que llamo a esta generación, que es la mía, a tener todavía cantos de vida y esperanza. Gracias. Gracias. Bueno, antes de cerrar, muchas gracias, José Luis, porque aparte de la brillantez intelectual de tu discurso, el contenido ético y la llamada a la resistencia que tanto nos hace falta a medida que los acontecimientos se complican, y creo que se van a complicar más de lo que conocemos hasta ahora, efectivamente esas llamadas son necesarias para seguir nutriendo el impulso que nos permitan seguir resistiendo frente a la barbarie del poder, la barbarie de la sinrazón, la barbarie antiilustrada, y que, como dices tú, me gustaría que esa llamada no solamente fuera a nuestra generación, que estamos ya en la reserva, sino que fuera a la generación joven, que creemos en ese sentido, lamentablemente, no podemos ser tan optimistas, ¿no? Bueno, antes de terminar, probablemente haya alguien que quiera tener alguna pregunta, alguna intervención. Es un poco tarde, pero un par de intervenciones probablemente sí que podríamos tener si alguno de vosotros quisiera intervenir. Alfonso. Antes preguntabas que por qué el fenómeno de Úbeda, porque algunos se quedan y los demás nos vamos a conocer. Sí. ¿Usted también es de Úbeda? No, ¿Ah? Algunos se quedan, ¿no? Sí. En muchos momentos de mi papá, simplemente leyendo el país, tengo la sensación de cuando comento algún artículo, de estar predicando en el desierto. Estoy pensando en... Predicando en el desierto o hablando solo desde el púlpito a los que vienen a misa.
Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso se extienda más allá de lo que justo alrededor? Por amigos que pensamos más en el partido. No. Para llegar a esa ilusión general, a ese... Muchas gracias. Yo creo lo primero que tenemos que hacer es relativizar la opinión, creo que es una opinión, de que lo único que cuenta es lo que aparece en redes sociales. Esto es un error. Lo que aparece en redes sociales aparece a los que aparecen en redes sociales. Pero la vida está en otro sitio. La vida está en los procesos comunicativos reales. La autorreferencialidad de las redes sociales es la propia de los algoritmos. Se le da relevancia a lo que se le da la relevancia. Es un bucle. Pero es un bucle virtual. No es la vida. No es el mundo de la vida. El mundo de la vida está hecho de procesos comunicativos. Esto es un proceso comunicativo. Cuando yo doy clase, es un proceso comunicativo. Cuando tenemos una conferencia y asisten 100 estudiantes, es un proceso comunicativo. Cuando se convoca una asamblea en el hall de la Facultad de Filosofía de Madrid y hay 200 estudiantes, es un acto comunicativo. La vida está llena de actos comunicativos que no pasan a las redes, pero que no están localizados por el algoritmo. Todo se andará. Ustedes saben que cualquier conversación que tenga, luego le aparece un anuncio sobre algo, pero es igual. Cuando hable con el tendero, tiene un acto comunicativo. El mundo de la vida no puede reducirse a dimensión técnica. Y sabemos que allí donde el mundo de la vida se reduce a dimensión técnica, allí aparece el capitalismo, desbordado. Creo que lo único que nos puede animar es la configuración de comunidades comunicativas, instituciones comunicativas. Estamos atravesados de instituciones, todos. Tenemos al cabo del día 6, 7 contactos institucionales. Llenarlas de actos comunicativos. Esta es la clave. Y por supuesto, tú me podrías decir, sí, pero eso ¿cómo trasciende? La trascendencia política de esos procesos es una cosa misteriosa. Si me dices cómo trasciende, me estás pidiendo una técnica. Eso es el populismo. Te pide una técnica, ¿no? Para que los diferentes malestares emerjan técnicamente. No, no hay técnica para esto. Hay procesos de condensación, procesos de intensificación, procesos en los que se va configurando una evidencia, pero, obviamente, esto tiene un elemento decisivo, sin el cual no habrá cristalización política. En el año 70, 71, 72, fueron los sindicatos, las universidades. Hoy, en mi opinión, humilde opinión, la institución comunicativa fundamental que debe reivindicarse es la ciudad. La ciudad. ¿Por qué la ciudad? Primero porque la ciudad es, obviamente, la gran olvidada de la transición española. La transición española se hace alrededor de... Yo fui de Valencia a Úbeda a votar el referéndum de Andalucía, obviamente, a favor de la construcción de la autonomía andaluza, ¿no? Pero es verdad
que las estructuras autonómicas no han equilibrado, que para mí son necesarias, atención, necesarias, no han equilibrado su agencia con la ciudad. Han hecho esfuerzos, pero no han equilibrado. Y no se pueden equilibrar esos esfuerzos mientras tengamos la ley 1985 de administración del régimen local. Es, desde mi punto de vista, una miopía completa de la democracia española no haber cambiado esa ley hace mucho tiempo, porque fue esa ley la que permitió la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008. Fue esa ley la que canalizó la corrupción. Y eso hay que cambiarlo si las ciudades quieren tener un entorno político. Porque que una ciudad, para poder hacer un referéndum, lo digo por la mía, para poder hacer un referéndum acerca de si va a haber completamente transformadas sus condiciones de vida mediante la construcción de 5.000 viviendas en un territorio de huerta, y no puede hacer un referéndum para decir esto cambia nuestras condiciones de vida y nos expropia de un montón de bienes públicos. Para hacer eso tenga que pedir autorización al Ejecutivo Central, me parece una completa barbaridad democrática. En Alemania, si tú quieres invadir un pueblo con más del 10% de viviendas, tienen que hacer un referéndum acerca de si todos los vecinos quieren eso. Y eso es un momento comunicativo y un momento político. Porque la batalla en la que entramos va a ser una batalla por cada centímetro cuadrado de tierra. Acordaos de esto. Cada centímetro cuadrado de tierra. Y el régimen municipal español, hay estudios acerca de ese régimen por grandes juristas, se ha especializado desde el siglo XIII en privatizar recursos públicos. Es una continua historia de privatización de suelo público y de recursos públicos. Estúdienlo. Porque el régimen municipal español es un régimen de señorío colectivo, y la ley del 85 lo mantiene. Si no cambiamos esa ley, no habrá posibilidad de generar en el espacio de la ciudad un espacio político adecuado. Y si la ciudad, que es el lugar del mundo de la vida, el mundo en el que hablamos continuamente, el mundo en que nuestras instituciones se cruzan nuestro hospital, nuestro colegio, nuestro asilo de ancianos, nuestra residencia el lugar donde se cruzan las instituciones de las que depende nuestro destino, no tiene autonomía política, no es nada. Y Antonio, tú querías intervenir, pero muy brevemente, porque son las 2:15, también... Es que yo me largo. No, bien, sí, pero... sí. Pido disculpas, que son datos sobre 3 acontecimientos que él ha indicado en su magnífica conferencia, que podríamos haber hablado en privado, pero creo que deberían ser conocidos por todos, ¿no? El primero es el que se ha referido a aquellos intentos de llegar a la democracia dejando sin legalizar al Partido Comunista. Esto fue algo más que una sugerencia, fue toda la operación. Claro. La motejamos en su momento como Operación Fraga Manlis, porque la urdieron entre Fraga y Arias Navarro, queriendo emular la transición griega, no turca como decía un amigo mío otro día, ¿no? Griega. Karamanlis, en Grecia, hizo este proceso, legalizando solo hasta el paso que fue. Bueno, en el caso español, Fraga y Arias Navarro lo que hicieron fue modificar unos artículos de las leyes fundamentales para que apareciera como una carta otorgada, proceder a unas elecciones con esas limitaciones. Bueno,
quien se fajó contra esto, hay que reconocerlo, fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, claro. También es una persona que me honró cuando ya ninguno de los dos pintábamos nada y hablábamos de esto bastantes veces. Él tuvo el coraje de decirlo y quedó escrito en un ciclo de conferencias al que nos convocó la Real Academia de la Historia con motivo del 25 aniversario de la coronación de Juan Carlos. Está recogido y publicado por Espasa Parte. Él dice textualmente que ante este proyecto él se tuvo que fajar, oponer y derrotar a Arias Navarro, el primero el Consejo Nacional del Movimiento, luego en las Cortes todavía franquistas, y añade literalmente: fue Arias Navarro quien los puso, pero el impulso era de Fraga y Navarro. Mira. El segundo dato está en relación con esto también, que es el asesinato de Atocha. Los abogados laboralistas de Comisiones Obreras de Atocha 55, aquí hay más que un equívoco, una laguna, que creo que es culpa nuestra, de la dirección que entonces éramos de Comisiones Obreras. Ha quedado para la historia que aquellos asesinos fueron a matar al Partido Comunista y se establece una relación causa-efecto con la legalización del partido. Bueno, esto no fue exactamente así. Los asesinos fueron a buscar a Joaquín Navarro, que era el dirigente nuestro en el transporte de Madrid, que estaba realizando una huelga de transporte. Sí, me acuerdo. Los abogados eran sobre todo laboralistas, por cierto, no todos del PC, y un dato que no se sabe, aunque lo he escrito, lo he comentado varias veces, pero bueno, no tengo fortuna, por eso insisto en ello, para ver si de una vez se sabe. El Secretariado Confederal de Comisiones Obreras nos reuníamos los martes, sigue siendo esto lo habitual. Sin embargo, aquel lunes 24 de enero del 77 adelantamos la reunión, dada la situación de desestabilización que se vivía antes. Asesinato de María Nájera, Arturo Ruiz, los secuestros de Oriol, etc. Y adelantamos la reunión justamente para analizar aquello y ver cómo podíamos desde el movimiento sindical contrarrestar los aires de desestabilización. Bueno, lo que no se sabe es que aquella reunión se celebraba en Atocha 92. Los pares en la calle Atocha aceleran más que los impares. El 55 era el despacho, el 92 estaba casi a la altura de la Plaza Antón Martín, en la acera de enfrente. Estuvimos reunidos todos los días. Yo vivía, por cierto, todavía en Valladolid. Recuerdo que terminé la reunión, llegué a Valladolid y llegando a Valladolid me llamaron para comunicarme la matanza que acababa de ocurrir. Esto no tiene mayor importancia, tal vez si no fuese por esta relación tan unívoca, yo creo que debió ser al menos biequívoca, si es que cabe el término, ¿no? Porque fue de nuevo el movimiento sindical quien estaba haciendo una enmienda a la totalidad de lo que antes se llamaba el régimen. Claro. Ni aseguraba paz, ni aseguraba el pan, ni nada, ¿no? Claro. Y como decía antes, yo creo que era el movimiento sindical que había derrotado ya la dictadura. El tercer dato, y rápidamente, tiene relación con la muerte de Tomás Ibáñez, ¿no? Esto os sucede en enero, como se recuerda, a raíz también de una iniciativa de Comisiones Obreras, establecimos una serie de contactos con los partidos políticos para pedirles que buscaran una solución constitucional ante una recuperación económica que se iba dando un traste. Algún gracioso se dice muy de izquierdas tildó aquello como la declaración del sostenimiento. Fue la primera vez que se ha conseguido en democracia que se hallase al menos al consenso de adelantar las elecciones a marzo, al 3 de marzo exactamente del 96. Pero matan a Tomás y Valiente en enero. Por razones que en fin ahora no viene a cuento, bueno, había una relación para mí muy estimable y yo hice una gestión. Ahora ya han pasado muchos años, lo puedo contar, he estado más de 30 años sin contarlo. ¿Sí? Llamé a Falco para decir lo siguiente. Había observado Antonio, aquí a Arzayus, a Javier Arzayus, era entonces el presidente del PNV. Había observado que se creaba una animadversión absolutamente confusa entre ETA y Vasco. Iñaki Gabilondo, también un buen amigo, vasco, que lleva un montón de años fuera, un imbécil camarero en Madrid se le encaró y se negó a servirle porque era vasco. Por aquellos días, a los Feón de Donostiarra empezaron a
cancelarle distintos conciertos ya programados por ser vascos. Yo llamé a Arzaga para sugerirle que podíamos hacer manifestaciones por la democracia y contra el terrorismo en toda España, pero la condición fundamental es que se hiciesen en Euskadi. Si no, podría ser peor remedio a la enfermedad. Xavier me contestó que no, por 3 razones. La primera, porque él hacía la manifestación y se echaba, hacía una contramanifestación HB al día siguiente. La segunda, porque se echaba la foto a Aznar. Y la tercera, porque prefería esperar al 3 de marzo, que eran las elecciones. Yo le contesté, la primera razón, te aseguro que HB no se medirá con Bilbao, sino con toda España. La segunda, si es Aznar, le vendrá bien. La derecha ya estaba haciendo demagogia, utilizando, instrumentalizando electoralmente el terrorismo, y avanzaba como propuesta la modificación del Código Penal para endurecer las penas. La tercera razón, una razón electoralista ante la que no te puedo decir nada más que hoy yo me he comprometido contigo, pero si hay más muertos encima de la mesa en unos días, no tengo un compromiso contigo. Me pidió 48 horas para consultar con su gente, entre comillas. La respuesta fue, si acaso, más desabrida. Y la manifestación, querido Villacañas, solamente se hizo en Madrid. Sí, sí. Porque se nos fue una de las manos que se hizo en Zaragoza. Por cumplir con la palabra dada, solamente hicimos lo de Madrid. El grito no fue el de Basta Ya. El de Basta Ya se inauguró con Miguel Ángel Blanco. En aquella manifestación contra el asesinato de Tomás Ibarreta fue vascos sí, ETA no. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias.